Pedimos que sigas obrando, Señor, que sigas obrando en cada uno de nosotros, Padre. Te pedimos que guardes la vida de cada persona, Señor, de las familias, de nuestra familia, Señor, donde quiera que estén, Señor. Sé tú guardando su corazón, su vida, Señor. Hoy te damos gracias, Dios, porque nos das un día más de vida, Señor. Y tu misericordia es nueva cada día, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, porque hasta el día de hoy has sido fiel y nos das salud para vivir, Señor. Nos das vida, Dios, un día más, Dios. Te damos gracias, Señor. Te pido por todas las personas que nos ven, Señor, por todos aquellos que reciben esta palabra, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Te invito a que cierres tus ojos ahí un momento. ¿Por qué no le das gracias con tus propias palabras? Dile gracias, Dios, por tu misericordia. Gracias porque a pesar de las circunstancias, tú eres fiel. Dale las gracias ahí con tus propias palabras. Dile, Señor, te agradezco por mis hijos, por mi familia, Dios. Te agradezco por mi trabajo. Y aún los que no tienen, Señor, sé tú proveyendo esa necesidad, Dios. Aún los que están pasando por enfermedad, Señor, sé obrando conforme a tu voluntad, Dios. Aquellos que se encuentran tal vez desanimados, Señor, que tal vez ya no tienen fuerzas para continuar, Señor, sé tú fortaleciendo su vida, Dios. Sé tú llenando de vida su corazón, Dios, de ánimo, Dios, para que sigan en el camino, Señor, en tu camino, Dios. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu misericordia, Señor. Pues buenos días, Dios les bendiga a todos. Gracias por conectarse por este tiempo. Vamos a escuchar la palabra de Dios y espero que esta palabra sea obrando en nuestros corazones, hablando a nuestra vida, y sobre todo lo que aprendamos el día de hoy podamos llevarlo a la práctica, porque esa es la esencia de la fe del cristiano. La esencia de la fe del cristiano no solamente es tener conocimiento. La esencia de la fe del cristiano es que ese conocimiento lo podamos vivir, lo podamos aplicar. Esa es la esencia de la fe del cristiano. Y esta palabra es para eso, para que nosotros lo que Dios nos hable lo pongamos a la práctica, lo que Dios nos advierta, estemos atentos a esa advertencia, porque como hemos visto hasta ahora, las cartas siempre traen una advertencia, siempre traen una corrección de parte de Dios, pero también muestra un elogio para la iglesia que está en esa ciudad. Amén. Entonces vamos al libro de Apocalipsis. Le invito a que vayamos a Apocalipsis capítulo 2 y vamos a leer del versículo 12 al 17. Amén. Lea ahí la escritura. Por un momento deje su celular. Trate de no distraerse. Vamos a enfocarnos, a concentrarnos, porque a veces estamos distraídos y muchas veces Dios está hablando, pero a veces nos distraemos y no permitimos que la palabra llegue bien a nuestra vida, a nuestro corazón. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Apocalipsis 2, versículo 12 al 17. Perdón, versículo 18 al 29, disculpe, 18 al 29. Y el día de hoy vamos a ver el mensaje a la iglesia de Tiatira. Mensaje a la iglesia de Tiatira. Vamos a leerlo así. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira. Y ahí recuerda que siempre el Señor Jesús se presenta con algún nombre, y ese nombre que presenta al inicio habla algo de su carácter del Señor Jesús. Dice: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Le está hablando a la iglesia, a los de la iglesia: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel,
que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido los que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso del alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, pues como siempre vamos a entrar en contexto. Recordemos nuevamente que el contexto en el que se escribe la carta nos ayuda mucho a entender el mensaje y por qué dicen el mensaje a ese grupo de personas en ese lugar. Y de las siete iglesias, Tiatira era la ciudad más pequeña. Sin en cambio, Tiatira recibe la carta más grande, la que tenía más contenido. Esta ciudad estaba construida sobre una zona plana, sobre una zona llana. Así es que la ciudad realmente no tenía fortificaciones como la ciudad de Éfeso, como la ciudad de la Odisea, como Pérgamo, que tenía un gran acrópolis, un gran centro, donde había algunos templos a ídolos paganos. Tiatira era mucho más sencilla en ese aspecto por su ubicación y no tenía tanta infraestructura como las otras ciudades, las que hemos estudiado anteriormente. Pero hay algo que beneficiaba mucho a esta ciudad, y es que era una ciudad que se encontraba también cerca de un puerto y era un gran centro comercial. De hecho, había muchas corporaciones de trabajo, muchos centros de trabajo de lana, de lino fino, fabricantes de ropa, curtidores, panaderos. Era un lugar donde tenía mucho movimiento en la parte comercial. Y para recordar esta ciudad de Tiatira, en el libro de Hechos, capítulo 16, recordemos que Pablo tiene un encuentro con una mujer que se llamaba Lidia, que era vendedora de púrpura, y ella era de Tiatira. Entonces ya había habido un contacto en algún momento con alguien de esta ciudad en el Nuevo Testamento, con Pablo. Y vamos a ir analizando el versículo 18, amén. Y dice, él escribe el ángel de la iglesia en Tiatira. Recordemos que esta frase o que esta palabra regularmente va dirigida a la persona que estaba liderando o pastoreando la iglesia en dicha ciudad. Dice, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Y recordemos que cada nombre al inicio de la carta nos habla un poco del carácter de Jesucristo, pero este carácter del que habla esta parte introductoria siempre va relacionado con el mensaje de la carta a esa ciudad. Es decir, en el nombre va un mensaje adicional para la iglesia de esa ciudad. Amén. Entonces, entendiendo un poquito este contexto de la ciudad, vamos a comenzar que el Señor Jesús comienza dando un elogio a esta iglesia. Dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son mayores que las primeras. Vemos cómo de manera inicial el Señor Jesús comienza elogiando a los cristianos de la iglesia de Tiatira. Le dice, yo conozco tus obras, tu amor. Y esta palabra amor en este contexto nos está hablando que ellos tenían un amor en el servicio desinteresado a los demás.
Es decir, que era una iglesia que amaba a las personas, que amaba a su prójimo, pero que también había un amor dentro de la misma iglesia. Dice, y tu fe, la fe nos habla de una confianza en Dios. Y en este caso de Tiatira no hace mención de persecución. Recuerden que regularmente las iglesias se mueven en un contexto de persecución, pero también se da el caso que hay unas iglesias donde en ese momento de la historia no había tanta persecución, no había tanta opresión. Este era el caso de Tiatira. En este caso Tiatira no se desenvuelve, no está creciendo en un ambiente tan difícil como la iglesia de la Odisea, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Pérgamo, donde realmente recordemos que en Pérgamo dice la Biblia que habría 10 días de persecución intensa, y recordemos que yo les comentaba que esos 10 días podían estar relacionados con los 10 periodos de persecución romana, pero también literalmente con 10 días donde los cristianos serían perseguidos de una manera sangrienta. A diferencia de esta iglesia, Tiatira no tenía ese problema, pero vamos a aprender que tenía otros problemas. Dice, y conozco tu servicio. Era una evidencia del amor que decimos tener a Dios, que se demuestra a través de nuestra disposición al servicio a Dios, al cuerpo de Cristo y al prójimo. Al servir, estamos demostrando que obedecemos su palabra y que amamos lo que más Jesús amó, y que es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Tiatira era una iglesia que era una iglesia servicial. Era una iglesia que tenían esa hambre y esa disposición a servir a sus hermanos, pero no solamente a sus hermanos, sino al prójimo. Es decir, una iglesia que amaba el servicio, y a través de este servicio ellos demostraban amor al Señor Jesús. Nosotros podemos decir que amamos al Señor Jesús, pero si no obedecemos su palabra, nos estamos engañando a nosotros mismos, porque el servicio a Dios, porque el sacrificio en la parte del Señor, cuando hacemos cosas que tal vez nos cuestan trabajo, pero que ayudamos, que estamos dispuestos, estamos reflejando que amamos al Señor con todo nuestro corazón. Y era algo que la iglesia de Tiatira lo llevaba a cabo, pero también reconoce su paciencia. Y la paciencia que ellos transmiten es una paciencia que iba creciendo. Ellos dicen que aquí sus obras primeras iban a estar creciendo, dije las postreras iban a ser mayores. Eso nos habla de que la iglesia tenía un crecimiento. De hecho, el Señor Jesucristo era un ejemplo de servicio, y vemos que esta iglesia toma al Señor Jesús como un ejemplo, y sabe que la iglesia de Tiatira estaba creciendo, y al momento de crecer también estaban desarrollando la paciencia. Y quisiera leerte este versículo 18 en otra versión, que es la traducción lenguaje actual, para que podamos entender mucho más este versículo. Fíjense lo que dice: estoy enterado de todo lo que haces. Sé muy bien que me amas y que no has dejado de confiar en mí. También sé que has servido a los demás y que ahora les estás ayudando mucho más que al principio. ¿Se dan cuenta cómo era una iglesia que iba creciendo? Una iglesia que amaba al Señor, una iglesia que confiaba en Él a pesar de las circunstancias, las cuales no eran tan difíciles como otras ciudades, pero una iglesia que demostraba su fidelidad a Dios. Y todas estas cualidades de esta iglesia son cualidades que nosotros como cristianos deberíamos de buscar tener: amor hacia los demás, hacia el Señor, fe, una fe sólida, un servicio a los demás, paciencia, y que aún lo que nosotros hacemos para el Señor debería de ir en aumento, deberíamos de ir creciendo, porque lamentablemente a veces el cristiano se queda estancado y no crece, se queda estancado en cierta comodidad. Y sabes, Dios nos ha llamado a cosas
grandes para su gloria y para glorificar el nombre de Cristo. Cuando un cristiano vive estancado, será un cristiano que no dé frutos, será un cristiano que regularmente vive una vida muy cómoda, se conforma con lo que tiene, se conforma con lo que ha logrado tal vez académicamente, laboralmente o ministerialmente. Pero el Señor, a través de este ejemplo, nos llama a que nosotros crezcamos en el camino de Dios, a que no nos conformemos, que no seamos conformistas, más bien todo lo que hagamos sea para su gloria y para que el nombre del Señor Jesucristo sea conocido y sea exaltado por siempre. Y vemos aquí cómo la iglesia iba en ese crecimiento. Había un crecimiento espiritual, un crecimiento de carácter, de madurez, y eso es lo que el Señor Jesucristo espera que cada uno de nosotros pueda ir desarrollando en su vida. Amén. Pero vamos en el versículo 20, que viene la amonestación de parte de Dios. Dice que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, y enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y el apóstol Pablo, en la carta de Corintios, en 1 Corintios 8, 4 al 6, hace mención de esta parte que menciona aquí la Biblia, de ofrecer comida sacrificada a los ídolos, de comer cosas sacrificadas a los ídolos. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Les dice que lo que se les ofrece a los ídolos no es nada, porque no son dioses reales. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay nada más que un solo Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, sin embargo para nosotros solo hay un Dios, es el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando de que esta mujer, Jezabel, seducía, enseñaba a algunos miembros de la iglesia a comer comida sacrificada a los ídolos, y lo cual Pablo dice: los ídolos no son nada, sino en cambio esa era una práctica que al Señor Jesús no le agradaba, porque el Señor Jesús demanda que seamos fieles solamente a Él. Y le dice: pero tengo unas cosas contra ti, que toleras a esa mujer llamada Jezabel. ¿Y quién es Jezabel? Porque para poder entender esto tenemos que saber quién es Jezabel. Jezabel era una princesa del Antiguo Testamento, hija de un rey sidonio. Ella fue dada al matrimonio con el rey Acab. ¿Recuerdan al rey Acab de Israel? En una alianza política, lo cual esta alianza en el Antiguo Testamento estaba prohibida, porque un rey que servía a Dios no debería de casarse con una mujer de una nación pagana. Y eso estaba prohibido delante de Dios. Y en cambio, Acab, este rey, se casa con Jezabel. Jezabel además trató de matar a todos los profetas en su tiempo. Elías era contemporáneo en este momento. Y dice la Biblia que en una ocasión Elías cita a todo el pueblo de Dios en el monte Carmelo. Y Jezabel manda a sus profetas, 450 profetas de Baal y 400 profetas de la diosa Acera. Y dice que estaba Elías con todos estos profetas, todo el pueblo de Dios. Y Elías le dice al rey Acab que iban a poner un altar, y que los primeros que hicieran descender fuego del cielo en ese altar, ese sería el verdadero Dios. Entonces dice la Biblia que los profetas comenzaron a orar, comenzaron a hacer sus oraciones a su Dios Baal y Acera, y que nada sucedió. Y cuando el profeta Elías hace una oración al Señor, efectivamente Dios hace que descienda fuego en el altar y lo consume todo. Posteriormente,
esta mujer, al enterarse que Elías había matado a todos los profetas de Baal, le mandó un mensaje diciendo lo siguiente: te voy a matar como tú hiciste con los profetas de Baal. Si mañana a esta hora no estás muerto, que los dioses me maten. Cuando Elías recibe este mensaje, sale huyendo con un temor y con un pavor, y se aparta. Y vemos que esta mujer era una mujer malvada, pero esta mujer se caracteriza por unas cosas. Regularmente, tal vez en algún momento usted ha escuchado el término Jezabel, o incluso he escuchado que dicen, ella tiene el espíritu de Jezabel. Cuando decimos esta expresión, que alguien tiene el espíritu, en este caso de Jezabel, no significa que venga un espíritu y se meta en la persona. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de rasgos de carácter, de actitudes que Jezabel tenía. Por eso cuando hablamos que alguien le dice Jezabel, es porque tiene carácter o actitud como Jezabel tenía. Y vamos a ver cuáles eran los caracteres o las actitudes que Jezabel tenía. Primero que todo, ella intentó eliminar o erradicar el culto a Dios cuando estaba con su esposo el rey Acab. Ella intentó hacer eso. Pero también Jezabel introdujo el culto a Baal en Israel y instituyó profetas para este dios pagano. Pero también Jezabel manipulaba a su esposo, y eso es algo de lo que más se escucha regularmente. Esta mujer controlaba a su esposo, de manera que este hombre acababa haciendo lo que ella le decía, lo influenciaba de una manera negativa para llevar al pueblo al pecado, al alejamiento de Dios. Y la influencia de esta mujer sobre el rey Acab era tremenda. Por eso muchas veces vemos que aquí el Señor Jesús está hablando a la iglesia, le está diciendo, ahí donde ustedes están en la iglesia hay una mujer, y que seguramente era una mujer que era líder o que tenía cierto peso de autoridad en la iglesia de Tiatira, que estaba enseñando a algunos de la iglesia a comer y a fornicar con respecto a los ídolos. En la iglesia de Pérgamo, si ustedes recuerdan, vimos que estaba la doctrina de Baal, la cual de manera externa venía a la iglesia para desviar también a algunos. Sin en cambio, en la iglesia de Tiatira vemos que esta doctrina o esta enseñanza incorrecta estaba dentro de la iglesia. De la misma iglesia estaba surgiendo esto, porque había una mujer que estaba enseñando doctrinas equivocadas, y doctrinas que estaba llevando a algunos cristianos de la iglesia a comer la comida que se sacrificaba a los ídolos, lo cual no era agradable delante de Dios. De alguna manera estaba influenciando, como cuando ella en el Antiguo Testamento, Jezabel, la reina Jezabel, influenciaba al rey, pero no solamente al rey, sino a todo el pueblo, a adorar otros dioses que no eran el Señor, que no eran Dios. Lo más tremendo es que esto se estaba llevando desde adentro de la iglesia. Era un problema interno de la iglesia. Esta mujer también mandó hacer un templo para Baal en Samaria. Hizo una imagen de acera. Y esto va muy relacionado con esta mujer, que en algunos lugares ella mandaba en el reino. Y la Biblia nos habla de que hay un orden dentro del hogar, y menciona primeramente a Cristo como la cabeza de toda la iglesia, pero también hace mención que el varón es la cabeza de su hogar. Nosotros como cristianos sabemos que delante de Dios la mujer tiene un valor, y que como cristianos tampoco podemos menospreciar a nuestra esposa, porque ella es alguien que Dios ama y por la cual se pagó un precio en la cruz. Sin en cambio, bíblicamente sí hay un orden, y la Biblia nos enseña que el varón, que el hombre es la cabeza de su hogar, y tiene que haber un seguimiento de lo bíblico. Vemos que aquí la Jezabel ocupaba un lugar que no le correspondía en su hogar, en el reino de Israel, y esto llevó al reino a la perdición. Vemos entonces que en esa iglesia había una mujer con esas actitudes que influenciaba a otros cristianos.
Y tenía dos problemas principalmente. Dice, que enseñaba y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. De manera clara, ella estaba enseñando algo que iba en contra de la palabra de Dios. Y esto nos deja ver algo a nosotros en nuestra actualidad. Porque muchas veces decimos que hay falsos maestros, hay influencia que quiere desviar a la iglesia. Pero en estos tiempos precisamente hay una influencia dentro de la iglesia que desvía al pueblo de Dios. Hoy la iglesia está plagada de falsas enseñanzas. La iglesia está plagada de humanismo. La iglesia está plagada de prosperidad. Y aquí podemos ver dos cosas importantes. Primero que todo, hay un problema en el liderazgo. Hay un problema en las personas que están dirigiendo la iglesia. Porque están llevando a muchos al error por no conocer la palabra, por no estudiar, o por de manera intencional llevándolos a hacer prácticas incorrectas. Pero también hay algo que podemos notar en estos tiempos, y es que la iglesia de Jesucristo, o la mayoría de los creyentes, son engañados por falsas doctrinas, porque no tienen discernimiento. Y saben, ese es un problema muy grave, porque hoy en día muchos hombres vienen en el nombre de Dios, vienen diciendo el Señor te dice, vienen diciendo el Señor te quiere dar, cuando muchas veces no viene un mensaje de Dios, sino de su propia humanidad. Lamentablemente la iglesia vive un estado de ignorancia tremendo y muchos no conocen la palabra de Dios. Qué triste que la iglesia no conozca a Dios, porque sabes, cuando tú lees la escritura, cuando tú profundizas en la palabra de Dios, tú estás conociendo a Dios mismo, porque Él se ha revelado al hombre por medio de la palabra de Dios. Y si tú quieres conocer a Dios, no puedes conocerlo si no lees la palabra de Dios. Y por eso tenemos un problema hoy en la iglesia, que muchos, al no leer la palabra de Dios, al no escudriñar las escrituras, al no examinarlas, al no profundizar, son engañados. La Biblia nos enseña a través del Señor Jesucristo en los evangelios que habría falsos profetas que aún harían milagros y señales. Dice la Biblia que unos vendrían disfrazados de ovejas, pero por dentro serían lobos rapaces. Eso nos habla que pueden tener una apariencia y que incluso pueden hacer milagros. Sin en cambio, la Biblia nos enseña por medio del Señor Jesús, advirtiendo a los creyentes: ten cuidado, porque hay unos que vienen de ovejas, pero son lobos que solamente quieren tu dinero, solamente quieren manipularte, solamente quieren llevarte al error. Y la iglesia tiene que estar atenta y tiene que leer la palabra de Dios, porque si no, entonces serán llevados o seremos llevados por falsas enseñanzas. Hoy es un problema. Se ha sustituido la palabra sana de Dios por gente que quiere motivar a la iglesia. Se ha sustituido el estudio bíblico por eventos que solamente buscan atraer a personas, pero que muchas veces esas personas salen sin Cristo, o solamente llenan sus emociones, sus expectativas, pero no son confrontadas con el pecado y que no son llamadas al arrepentimiento. Hoy se ha sustituido muchas cosas que no son agradables delante de Dios. Vivimos uno de los tiempos más difíciles para la iglesia. Tiempos donde la misma iglesia ha caído en el error de creer todo lo que se dice. Tiempos donde la iglesia a todo dice amén, sin escudriñar las escrituras. Y la Biblia nos enseña que cuando Pablo fue a Tesalónica y predicó en las sinagogas, algunas personas se convirtieron,
Pero después de Tesalónica, saliendo huyendo, llegó a una ciudad que se llamaba Berea, y que entró a la sinagoga a enseñar. Y dice la Biblia que los de Berea escudriñaban todo lo que Pablo decía para ver si era verdad. Es decir, no creyeron absolutamente de manera inicial todo lo que Pablo les decía. Ellos mismos se daban a la tarea de investigar, de profundizar en la palabra, para ver si lo que Pablo les decía era verdad. Y saben, hoy hay un problema, porque nosotros como cristianos muchas veces nos dejamos llevar por todo lo que nos dicen, sin ni siquiera escudriñar o ver si lo que dijo el predicador viene en la Biblia. ¿Saben? Eso habla de que a veces, muchas veces, nos gustan mensajes motivacionales, mensajes que nos alienten, mensajes que exaltan la bendición, pero no hablan de santidad, no hablan de arrepentimiento, no hablan de formar un carácter conforme al de Cristo, no hablan de ser formados en la intimidad con Dios, no hablan de que dejemos nuestros pecados ocultos delante de Dios para que nuestra vida sea plena. No, unos mensajes de que Dios te va a dar, Dios te va a dar, Dios te va a dar, pero no te comprometas. No es necesario que te comprometas. Oye, se predica un evangelio que seduce a la gente, que seduce a los oídos, pero sin compromiso. Sigue viviendo tu vida como tú quieras, haz lo que tú quieras, pero Dios te va a dar, Dios te va a dar. Y el evangelio no es así, porque dice el Señor Jesús: si tú quieres seguirme, toma tu cruz y sígueme. Eso habla de que el camino del cristiano no es fácil. No es fácil seguir al Señor Jesús, porque muchas veces tendremos que renunciar a nuestros sueños egoístas, que solamente pensamos en nosotros y no nos importan los demás. Y lamentablemente vivimos en un momento de la iglesia donde a nivel mundial la iglesia es engañada con falsos maestros, con falsas profecías. A la gente le gusta que le profeticen que Dios le va a dar una casa, que Dios le va a dar un carro, que te va a ir bien toda la vida. Y ese tipo de predicaciones hacen más daño a la iglesia, porque no nos confrontan con la palabra como se debe. Miren lo que dice el Señor Jesús, Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Y le van a decir al Señor Jesús: ¿acaso no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y fíjense lo que les va a decir el Señor Jesús: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea que no todo el que hace un milagro viene de Dios. No. No todo el que profetiza viene de Dios. No. No todo el que echa demonios viene de Dios. No. Porque aquí el Señor Jesús deja claro que les va a decir: yo no los conozco. Si hoy vemos un milagro y nos sorprende, nos maravillamos, cuando ni siquiera lo ponemos a la luz de la palabra. Hoy viene un profeta y dice cosas, y cuando no lo vemos a la luz de la palabra, dice en Deuteronomio 8 que si algún profeta viene en el nombre de Dios y no se cumple lo que dice, este hombre habló de sí mismo, habló de su carne, no vino de Dios. Pero si yo no conozco la escritura, entonces voy a creer todo lo que me profeticen. Qué importante es conocer la palabra de Dios. La iglesia se está perdiendo porque no conoce ni a Dios ni a su palabra. Lo que está diciendo aquí Señor Jesús es que va a haber hombres que echen demonios fuera, que hagan milagros sorprendentes, pero el que nos va a decir: apártense de mí, porque no todo viene de Dios. Hay hombres que hacen cosas sorprendentes, pero no vienen de Dios. Tenemos que tener cuidado y tenemos que tener discernimiento para poder entender, para poder discernir cuando algo es de Dios o no es de Dios. Esta mujer en Tiatira hacía lo mismo que Jezabel en el Antiguo Testamento: influenciar al rey Acab a adorar a otros dioses, desviándolo del Dios verdadero. Y debemos entender que esta mujer venía de adentro de la iglesia, es decir, estaba dentro de la iglesia. Muchas veces dentro de la misma iglesia puede haber que haya líderes que estén enseñando
doctrinas equivocadas. Lo más terrible es que pensar que como está dentro de la iglesia, no se puede equivocar. Tenemos que desarrollar el discernimiento a través del conocimiento de la palabra. En el versículo 21 dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. El Señor Jesús le dice que ya tenía un tiempo diciéndole: deja esa enseñanza, deja de llevar a algunos cristianos al error, pero que ella no había entendido. Hoy, al escuchar este mensaje, nos damos cuenta que tal vez estábamos en un error, que tal vez hemos escuchado doctrinas equivocadas, y que tal vez en algún momento de nuestra vida hemos cometido el error de seguir a alguien que no enseña la sana palabra de Dios. Y el Señor nos llama al arrepentimiento, pero también nos llama a ir a la verdad de las Escrituras y de la sana palabra de Dios. Porque mire, cuando uno conoce la palabra de Dios, uno tiene la responsabilidad de hacer lo correcto. Ya no puedes seguir caminando igual. Y si sabes que estás en un error, o que estás yendo a una iglesia donde te están llevando a la perdición, donde no se enseña la palabra sana de Cristo, ni el evangelio sano de Cristo, entiendes, al conocer tú la verdad, tienes la responsabilidad de cambiar de dirección y arrepentirte. Porque a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Y si nosotros conocemos la Escritura, conocemos la palabra, eso nos empuja a hacer, a cambiar de dirección y a hacer lo que realmente es correcto delante de Dios. El hecho de que conozcamos la verdad del evangelio, la verdad de la palabra, nos lleva a una responsabilidad mucho mayor, y a no callarnos, a cambiar de dirección para no seguir en el camino equivocado. Y aquí el Señor Jesús dice: le he dado tiempo a esta mujer que se arrepienta, y no quiere. No quieren. Muchos de nosotros somos llamados al arrepentimiento. Muchos de nosotros somos llamados a buscar de Dios, y a través de las circunstancias que hemos vivido difíciles, a veces que Dios permite, no cambiamos. Dios nos está llamando constantemente a arrepentirnos y a buscar su rostro. Sin en cambio, muchas veces como cristianos parece que nos gusta el sufrimiento, porque solamente cuando hay momentos difíciles, de enfermedad, de pérdida, de escasez, es cuando buscamos de Dios. Y quiero decirte algo: Dios no es un Dios bombero para apagar incendios. Dios es un Dios de adoración y de reconocimiento. No busquemos a Dios solamente cuando tenemos problemas. No busquemos a Dios solamente cuando ya no tienes dinero, o cuando tu cuenta del banco está vacía. Busca a Dios en todo momento. Hoy es tiempo que nos volvamos a Dios, porque dice la Biblia que va a haber un tiempo donde ya no se va a poder, donde hay un tiempo que se está acabando. El Señor Cristo, el Señor Jesucristo prometió que iba a regresar, y no estamos preparados. No estamos preparados. Dios constantemente está tocando tu corazón para que te vuelvas a Él. Y aún como cristianos sabemos que tenemos pecados. Nuestro carácter no ha sido cambiado totalmente. Dios nos está llamando a nosotros como cristianos también a cambiar, al arrepentimiento. Arrepentimiento es cambiar de dirección. No esperemos tragedias, no esperemos momentos difíciles para buscar a Dios. Dios nos ama, y nos ama tanto que entregó a su Hijo en la cruz del Calvario para que nosotros viniéramos a Él, y para darnos vida eterna y salvación. Hoy Dios nos está llamando al arrepentimiento, a cristianos y a los que no conocen de Dios, o aquellos que se han alejado de Dios, aquellos que en algún momento conocieron al Señor Jesús y se alejaron de su camino. Dios nos está llamando al arrepentimiento, porque todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Es mejor que busquemos su rostro. Versículo 22 y 23. Y viene el juicio.
Vemos que en el versículo anterior le dice, le he dicho que se arrepiente y no se arrepiente, no entiende, y viene un juicio, porque todo lo que nosotros hacemos va a tener consecuencias. Iglesia, hermano, hermana, no podemos pensar que a Dios le podemos engañar. Todo lo que nosotros hacemos, sea bueno o sea malo, vamos a recoger consecuencias. Pero también Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Y es también un Dios que nos disciplina. No nos podemos escapar de Él. Dijo David, ¿a dónde miré? Si subiera a los montes y bajara en el collado, no puedo escapar de Él. Él está en todas partes. Y llegará un día donde Él emita un juicio o nos discipline. Dice, versículo 22, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella duermen. Está hablando de Jezabel. Y no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Lo que está diciendo al Señor Jesús, que esta mujer, junto con todos sus seguidores, iban a pasar un tiempo de tribulación, iban a vivir las consecuencias de sus actos. Nosotros no podemos engañar a Dios. Si nosotros hemos obrado de alguna manera mal, no podemos recoger un bien. Nosotros recogemos lo que estamos sembrando en estos días. Si tú has sembrado mal, maldad, deslealtad, odio, eso es lo que tú vas a recoger. Por eso tenemos que tener cuidado en qué estamos sembrando, porque eso mismo vamos a recoger. Y aquí esta mujer y estos seguidores que fueron seducidos por esta Jezabel iban a tener un juicio de parte de Dios. Iban a pasar un momento difícil. Iban a acabar muy mal. Si recordamos en el Antiguo Testamento cómo murió Jezabel, dice la Biblia, eso viene en el libro de Reyes, capítulo 2, versículo 9, el capítulo 9 del versículo 30 al 37. Dice que esta mujer, unos sirvientes del reino, de su reino, la aventaron por la ventana. Y entonces que llegó Jehú, un general, y este general venía en su carroza con sus caballos y dice que la pisoteó, la mató. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Y él les dijo, ¿quién? Jehú, a los eunucos, a sus sirvientes, echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. ¿Quién? Jehú. Entró luego después y comió y bebió, y dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. Pues cuando fueron para sepultarla, no hallaron más que ella calavera y los pies y las palmas de la mano, y volvieron y se lo dijeron a Jehú. Y él le dijo, esta es la palabra de Dios, la cual habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros la carne de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra. Después de que es atropellada con esta carroza de Jehú, dice que Jehú entró al palacio, comió y mandó a unos siervos para enterrarla, y que cuando ellos salieron esta mujer estaba destrozada. Unos perros se la comieron. ¡Qué juicio tan tremendo! ¡Qué juicio tan tremendo para Jezabel! Aquí en Tiatira vemos que el Señor Jesús también traía un juicio sobre Jezabel, o sobre la mujer que estaba influyendo a algunos cristianos. Y dice que vendrían tiempos de gran tribulación. ¡Qué difícil! No podemos escapar de Dios. No podemos burlarnos de Dios. No podemos jugar con Dios. Ciertamente es un Dios de amor y de misericordia,
Y dice la Biblia que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos corramos a Él al arrepentimiento. Pero también hay un juicio. Cuando no entendemos que Dios nos está llamando todos los días, que Dios quiere ser nuestro único Dios, nuestro Señor, y que Él quiere guiar nuestras vidas, y que Él quiere ser el Señor de nuestras vidas y Salvador. Y finalmente, después del juicio viene la promesa. El Señor elogia a la iglesia de Tiatira y dice que hay un remanente que es fiel a la iglesia, los cuales no se habían contaminado con la doctrina de Jezabel y sus prácticas pecaminosas. Dios les promete que no les pondría más carga de la que ya tenían que llevar, sino que tenían que permanecer fieles hasta que el Señor viniera. Y hay algo que yo puedo ver en esta situación, es que a pesar de que había una doctrina equivocada en la iglesia y que algunos estaban desviando, nuevamente, como en Pérgamo, vemos que hay un remanente que sí era fiel a Dios. Vemos que hay un remanente que, a pesar de las circunstancias, seguían fieles a la sana palabra de Dios. Yo no sé, pero yo quisiera ser de ese remanente. Yo quisiera ser de ese grupo de personas que aman a Dios con todo su corazón y que buscan hacer su voluntad. Hoy es un tiempo que el Señor nos está hablando al arrepentimiento. Y tal vez tú no conoces de Dios, tal vez tú estás alejado del Señor, pero Dios nos está llamando al arrepentimiento. Dice la Biblia que sus misericordias son nuevas cada día, y hoy estamos viviendo su misericordia. Hoy es tiempo de volvernos con todo nuestro corazón al Señor y buscar hacer su voluntad. Y todo lo demás será añadido si es su voluntad. A través de cada mensaje, cada iglesia, Dios habla algo a nuestro corazón. Dios quiere no solamente que recibamos los elogios de parte del Señor porque tal vez hemos sido fieles, hemos servido al Señor, pero también que recibamos esa exhortación para cambiar de dirección. Y nuevamente en esta carta vemos, en este mensaje a la iglesia de Tiatira, que el Señor es fiel, porque miren, una prueba de su amor es su corrección. Dice el Señor: al que ama, Él disciplina. Dice: si un padre terrenal disciplina a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no disciplina a los que Él ama? Y si Dios te está hablando el día de hoy a corregir algo en tu vida, a corregir algo en mi propia vida, es porque Dios nos ama. Y esa corrección, esa disciplina que Dios trae a nuestra vida, habla de que somos hijos de Dios, porque dice la Biblia que Él disciplina a sus hijos. Si Dios te está llamando el día de hoy es porque eres su hijo o su hija. Te está llamando al arrepentimiento, nos está llamando a volvernos a Dios, nos está llamando a ser ese remanente en una iglesia que está corrompida. Nos está llamando a desarrollar discernimiento para no ser engañados por los falsos maestros, por los milagros. No nos dejemos llevar por un milagro. Miren, y quiero cerrar con esto, con este ejemplo claro de la Biblia. La Biblia dice que cuando Moisés salió al desierto con todo el pueblo de Israel, en ese desierto ellos vieron milagros que jamás se han visto nuevamente. Un mar abierto en dos, una columna de fuego en las noches que les calentaba, les alumbraba, una nube de día que les guardaba del sol, recibieron codornices para comer, agua de una roca, milagros, prodigios sorprendentes que jamás hemos visto en la historia de la humanidad. Lo más triste es de esto, que una generación completa que murió en el desierto. Ellos vieron todos estos milagros, pero murieron en el desierto. Eso me habla que si tú fundamentas tu fe en milagros, en bendiciones, en lo que Dios te puede dar, solamente,
y no lo buscas verdaderamente porque Él es Dios y Él es digno de adoración, de honra, de exaltación. Él es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y te dé o no te dé, Él merece la gloria y Él es digno de recibir alabanza. Pero hoy vivimos un cristianismo donde yo estoy esperando siempre que Él me dé algo, y no es así. Porque me hago dependiente de lo que Él me puede dar y no me hago dependiente de su presencia. Tenemos que buscar a Dios, pero no por lo que te puede dar, no por los beneficios del reino de ser un hijo de Dios. Tenemos que buscarle por amor, porque si hay algo que podemos ver en la cruz del Calvario, es el amor inagotable, inmensurable de Jesucristo al dar su vida. Dice Gálatas 3:13 que Él se hizo maldito en la cruz, llevando esa cruz, cargándola, porque en el Antiguo Testamento todo el que moría en una cruz era un maldito. Y dice la Biblia que Él se hizo maldito por nosotros. Él cargó todo el pecado por nosotros. Y lo hizo, ¿sabes por qué? Por amor a nosotros. Nosotros debemos de buscar a Dios por amor, sin esperar nada a cambio, simplemente porque Él es el Señor y Él es nuestro Salvador. Busquemos a Jesús porque Él es Jesús y Él es nuestro Dios. Y entonces dice la Biblia que si buscamos primero el reino de Dios, todo lo demás será añadido si es su voluntad. Busquemos al Señor Jesús por amor, por amor. No hay otra razón más poderosa por la cual alguien puede buscar a Dios si no es por amor. Mismo amor que demostró en esa cruz del Calvario al dar su vida por ti y por mí. Vamos a orar. Quiero que tomes ahí un momento, cierres tus ojos, vamos a orar. Un poquito el pianito ya. Estoy cerrando. Vamos a poner nuestras vidas en las manos de Dios. Vamos a ponernos a cuenta si es necesario. Porque es un tiempo donde el remanente que hay tiene que levantarse y proclamar el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, ponemos nuestra vida en tus manos, Dios. Gracias porque nuevamente tú nos hablas a través de tu palabra. Tú nos corriges por medio de tu palabra. Tú nos alientas por medio de tu palabra, Señor. Tú nos instruyes, nos redarguyes, como dice 2 Timoteo 3:16 y 17, Señor. Gracias, mi Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. No te olvidas de nosotros, Señor. Tú sigues hablando a través de tu palabra, Señor. Tú sigues revelándote a través de lo que ya está en las Escrituras, lo que ya dejaste, Señor. Te damos gracias, Señor. Yo te pido por cada familia, por cada matrimonio, por cada persona que está pasando necesidad, Señor, enfermedad, tristeza, depresión. Te pido que hables a su vida, Señor, y que esa persona pueda venir al arrepentimiento, Dios, para que tenga un encuentro contigo, Señor. Hoy te damos gracias, Señor. Reconocemos que tú eres Dios, Señor. Te damos gracias, Padre. Nuestra vida, Señor, está en tus manos, Dios. Nuestra vida te pertenece, Dios. Y tú eres digno de toda adoración por sobre todas las cosas, Señor. Hoy te queremos decir que te amamos con todo nuestro corazón y que tú eres la persona más importante en nuestras vidas, Dios. Sin ti, Señor, no tendría sentido nada, Dios. Y como lo he dicho muchas veces, Señor,
pudiéramos tener todas las riquezas de esta tierra, pero sin ti, Cristo Jesús, es como si no tuviéramos nada. Somos las personas más miserables, porque la riqueza mayor que el hombre puede tener es a Cristo en su corazón. En ti soy pleno, en ti estoy completo. Tú eres suficiente, mi Dios. Hoy te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre. Nos ponemos en tus manos, Dios. Que se haga tu voluntad, Señor, en el cielo y aquí en la tierra, en nuestras vidas, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, que esta palabra dé fruto, que esta palabra nos confronte, pero también nos lleve a tomar acción, cambios en nuestra vida, Señor. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo en la reunión. Les mandamos un abrazo, les pedimos que se estén cuidando. Ya saben que estamos en semáforo rojo. Tratemos de ser prudentes como hijos de Dios, como cristianos, porque también a través de la obediencia damos testimonio del Señor Jesús. Entonces, cuídense mucho, no busquemos el mal momento, o no esperemos que suceda algo para reaccionar. Amén. Entonces, un abrazo fuerte de parte de mi esposa, de mi familia. Les amamos, les bendecimos en el nombre de Jesús. Que Dios guarde su vida, su trabajo, su entrada, su salida, pero también usted sea prudente, por favor, porque el Señor nos guarda, pero a veces somos imprudentes y negligentes. Entonces nosotros también tenemos la responsabilidad de ser prudentes. Amén. Dios les bendiga, un abrazo, y que este día siga adorando al Señor ahí en su casa. Ponga alabanza, siga contento, gozoso, porque es un día de salvación. Dios le bendiga. Amén.